Bueno, buenas tardes ahí para todos y para todas. Como dijo Dami ahí en la introducción, hoy vamos a estar viendo lo que es la clase 6, ¿sí? Ya vamos a ver una herramienta nueva, ¿sí? Dos herramientas en realidad nuevas de renta variable, ¿sí? Ya en lo que va del seminario iniciamos conociendo y aprendiendo algunos conceptos básicos, ¿sí? De macro y microeconomía. Pasamos por el tema del orden personal, ¿sí? De organizarnos, de organizar nuestras finanzas y tratar de que sean lo más saludable posibles. Después vimos una herramienta que nos permite conocernos a nosotros como inversor, ver los diferentes tipos de rentabilidades que hay. Tuvimos una clase con Yani, ¿sí? En lo que respecta al broker de Liebre, donde vimos cauciones, obligaciones negociables, bonos. La clase pasada Agus dio todo lo que es billeteras virtuales y hoy vamos a estar viendo, como dije, estas dos herramientas de renta variable, ¿sí? Lo que es acciones, CDRs y plataformas de información. Vamos a arrancar viendo algunos conceptos básicos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es la bolsa de valores? ¿Sí? La bolsa de valores es un espacio donde se compran y se venden acciones de las empresas. Las empresas ingresan acá porque buscan liquidez y el dinero de terceros, ¿sí? Busca inversores que quieran invertir en el modelo de negocio basado en su proyección de generación de flujos y rentabilidades futuras. Desde el momento en que las empresas empiezan a cotizar en la bolsa, pasan a ser empresas públicas, se dice, ¿no? Una parte de ellas, no toda, pero se dice que al recolectar inversores pasa a ser pública. Y su precio fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda que hay entre los inversores que desean adquirir o desean vender la acción, ¿sí? Esto para las empresas financiarse de esta manera es mucho más económico, por ahí mucho más fácil que, por ejemplo, salir a financiarse con pedir algún préstamo o algo al banco, ¿sí? Una vez que entran a la bolsa de valores, eh, van a estar sujetos, ¿sí? A ciertas regulaciones, a ciertas auditorías. Si bien una vez que están adentro tienen que empezar a cumplir un montón de requisitos, le termina siendo más beneficioso entrar en la bolsa de valores. Después vemos la parte de la definición de dividendos, ¿sí? Que es una distribución de ganancias de una corporación a sus accionistas. Cuando una corporación obtiene una ganancia o un superávit, puede pagar una parte de la ganancia, ¿sí? Como dividendo a los accionistas. Ahora más adelante vamos a ver un poquito más de esto, pero para dejar el concepto claro. Y ahora sí, ¿qué son las acciones? Son títulos de renta variable que permiten al inversor ser propietario de una parte de la empresa, con lo cual esta inversión le concede ciertos derechos políticos y económicos. Una acción bursátil sirve a las empresas para conseguir financiación, como dije anteriormente, y recaudar dinero para poder continuar con sus negocios o bien iniciar nuevos proyectos que tengan en mente, ¿no? En lo que respecta a los tipos de acciones, ¿sí? Nosotros los vamos a clasificar en tres tipos, ¿sí? Vamos a ver lo que son las acciones de crecimiento, ¿sí? Que son las que esperamos que su precio se revalorice en el futuro, ¿sí? En base a las proyecciones de ingreso y rentabilidad neta. Nosotros acá pusimos algunos ejemplos como Google, Amazon o Facebook. Después tenemos acciones de dividendos, como dije anteriormente, son las acciones que vamos a invertir porque su dividendo es muy atractivo y además su precio de compra no debería perder valor en el tiempo, ¿sí?
Si vamos a algunos ejemplos, podemos citar a McDonald's, por ejemplo, o Coca-Cola. Y después, como último, tenemos el tipo de acciones defensivas, ¿sí? Que son acciones de empresas que producen bienes o servicios que nunca se dejan de consumir. ¿Se entiende? Entonces, las de crecimiento son las que se tienen que ir actualizando, generando nuevos productos, ¿sí? Para ofrecer. Las de dividendos ya van a estar, se dice que van a estar en una etapa más de madurez, que no necesitan reinvertir todas esas ganancias que tienen o ese superávit que tienen, se encuentran en una etapa ya de madurez, y lo único que hay que tener en cuenta ahí es de asegurarse, ¿sí? Que las ganancias que ellos declaran para poder hacer esta división de dividendos, justamente este pago de dividendos, vengan de ganancias reales y no de préstamos o algún tipo de endeudamiento que nos estén maquillando, ¿sí? Esos balances, esos estados. Y después las defensivas son las que son de consumo masivo, como dije, y se espera que no caigan, porque al ser de consumo masivo y de poder cubrir necesidades básicas, va a permitir que el consumo no vaya disminuyendo, ¿verdad? Entonces, una vez visto esto, como ejemplos de acciones defensivas podemos nombrar a P&G y S.C. Johnson. Después, lo que es CDRs. CDR significa Certificado de Depósito Argentino y se refiere a instrumentos con operatoria local que representan acciones de empresas extranjeras. Cada CDR tiene un rato predefinido que representa cuántas acciones locales componen una acción del exterior, ¿sí? Como por ejemplo Coca-Cola tiene un ratio 5:1, en donde definiendo de esa manera decimos que una acción, ¿sí? En Estados Unidos son 5 CDRs de acá, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de por ahí analizar algunas de las acciones que pagan dividendos. Los dividendos se pagan por acción, entonces si por ejemplo para tener una acción de Coca-Cola yo voy a cobrar ese total, ese dividendo total, si tengo como mínimo 5 CDRs, ¿se entiende? Entonces hay que tener bien en cuenta ese ratio de conversión al momento de analizar esto, y su valor en el mercado está atado al dólar CCL, que es el contado con liquidación. ¿Sí? El CCL es un dólar bursátil con su cotización correspondiente, que a la diferencia del MEP no solo se opera dentro de la bolsa, sino que también se utiliza para poder girar dinero al exterior, ¿sí? Acá yo puse solo un ejemplo, consiste en la compra de un bono en pesos, ¿sí? Por ejemplo el AL30, para después venderlo en especie C, en AL30C. Ahí es donde nosotros nos hacemos de los dólares CCL que después podemos mandar al exterior. Dentro de lo que es SDR también pusimos algunos ejemplos y podemos encontrar Apple, Microsoft, Bank of America, Mercado Libre, Wells Fargo, Barrick y así. Hay un montón, ¿sí? Que nosotros desde acá podemos invertir en esas empresas extranjeras. Nos da la posibilidad de poder formar parte, invertir en ese instrumento en pesos, ¿no? Acá vemos lo que es la parte de la liquidez, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros es un concepto que venimos hablando mucho de esto, y la liquidez en este tipo de herramientas es un factor fundamental, ¿sí? Determinante en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Dice, siempre existirá un comprador y un vendedor, ¿sí? La pregunta es ¿a qué precio? Entonces, por esto debemos invertir en instrumentos con alta liquidez o transacciones. Que tengan muchos participantes es importante al momento de analizar una acción. ¿Por qué es importante? Como vemos,
este instrumento se trata de compra y venta, ¿sí?, de acciones o de CDRs. Si nosotros invertimos en un instrumento que tiene baja liquidez, ¿sí?, que tiene bajo el volumen de transacciones, al momento de querer vender, se nos va a dificultar un poco más poder hacerlo, ¿no? Porque como dice el inicio de este párrafo, siempre que hay un comprador hay un vendedor. Entonces, si yo quiero comprar, tiene que haber alguien que quiera vender. Y si yo quiero vender, tiene que haber alguien que quiera comprar. Entonces, cuanto mayor liquidez y mayor volumen de transacciones haya, tanto comprar como vender, a nosotros se nos va a resultar más fácil la operación. Entonces, es un concepto muy importante, por eso lo venimos viendo siempre y lo remarcamos, tener en cuenta el factor este de la liquidez de la acción o el CDR de la empresa en el que vamos a invertir. ¿Qué implica invertir en estos instrumentos? ¿Sí? Hablando de lo que es acciones y CDRs, como dijimos anteriormente, te permite tener acceso a compañías que consideres que sean las mejores del mundo, ¿sí? Sos parte de negocios exitosos sin el riesgo inherente de, por ejemplo, cuando uno monta su propio negocio, ¿sí? Y dice, bueno, incluso si la empresa en la que trabajás cotiza en la bolsa, en ciertos momentos podés comprar acciones de la misma y por consiguiente eres empleado y dueño a la vez. Ahora vamos a ver lo que es el ticker. Van a escuchar ustedes cuando se empiecen a empapar de este tema, o bueno, seguramente hay muchos que ya empezaron a indagar o por ahí ya están operando en esto. El ticker es como el número de documento de la acción o el CDR, ¿sí? Es un único código y existe para diferenciarse entre el resto. Esto nos va a servir a nosotros tener conocimiento de esto para, al momento de querer ir a analizar una acción o buscar cierta información, poder ir así y hacerlo con este ticker que es único, ¿sí?, por empresa. Acá traje dos, el de Apple y el de Amazon, y hay un ejemplo, ¿sí?, de una de las plataformas que vamos a ver más adelante, donde nosotros con ese ticker vamos a poder ver el listado y seleccionar la que querramos sin el riesgo de equivocarnos y analizar otra, ¿no? Ahora vamos a ver, siguiendo lo que es acciones y CDRs, vamos a ver algunos puntos básicos, ¿sí?, de estos instrumentos. Como dije anteriormente, el precio va a variar de acorde a la oferta y la demanda. Una acción o CDRs representa, ¿sí?, que sos dueño de una parte de su rentabilidad esperada en el futuro, y las empresas tienen una cantidad determinada de acciones que, multiplicada por el precio actual de la acción, nos va a dar a nosotros lo que es la capitalización de mercado. Ustedes muchas veces van a escuchar ese término, ¿sí?, capitalización de mercado. ¿Y qué es? Acá pusimos un ejemplo. Si una empresa X posee 1000 acciones y cada una de ellas cotiza a 20 pesos, se dice que la capitalización del mercado, ¿sí?, de esa empresa va a ser de 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, cuando escuchemos hablar de capitalización de mercado, a lo que se está refiriendo es a eso, ¿sí? Simplemente a multiplicar el número de acciones por el valor en la que cotiza esa acción. ¿Cuándo ganamos y cuándo se rentabiliza una acción? Cuando la acción sube de precio o bien cuando la acción emite, ¿sí?, los dividendos. Nosotros en este instrumento puntual de acciones y CDRs, diferenciado por ahí de algunos índices, nosotros vamos a tener rentabilidades, ¿sí?, cuando el precio de esa acción en la que voy a invertir sube, ¿sí? Si yo entro a una acción que hoy cotiza 100, mañana cotiza 120,
se puede decir que gané 20. Pero si yo entro hoy a una acción que cotiza 100 y mañana está en 80, perdí 20, ¿sí? Entonces, nosotros ¿cuándo vamos a obtener rentabilidad de esto? Solamente cuando el precio de la acción suba, ¿sí? De la acción o del CDR. O si no, como dijimos anteriormente, cuando la empresa esta emite y hace los pagos de los dividendos. Ahora vamos a ver un poco lo que son los colores y sus significados, ¿sí? Generalmente cuando vemos un indicador, un gráfico, un gráfico de velas, de tickers o demás, vamos a encontrar el color verde, ¿sí? Cuando encontramos el color verde se dice que el instrumento muestra una suba en el precio, ¿sí? Y cuando vemos una vela, por ejemplo, de color rojo, se dice que el instrumento muestra una disminución en el precio, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que ver, lo tenemos que tener claro al momento de por ahí mirar algún gráfico o realizar el análisis correspondiente. Acá yo puse un ejemplo de lo que sería una vela alcista, ¿sí? ¿Cómo está compuesta una vela alcista? Bueno, va a tener un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que es, a ver si puedo poner un marcador. Va a tener un cuerpo, ¿sí? Que es todo el rectángulo este que está pintado, ¿sí? Eso se dice que es el cuerpo de la vela. En una vela alcista, ¿sí? El precio de apertura va a estar dado por la parte inferior de ese cuerpo y el precio de cierre va a estar dado por la parte superior de ese cuerpo, ¿sí? Aparte del cuerpo, la vela lo que nos va a mostrar también son sombras, ¿sí? La sombra inferior, ¿sí? Donde va a estar delimitada por el precio de apertura y el precio más bajo en el que llegó a cotizar esa acción o ese CDR, y después la sombra superior, que es la distancia que hay entre el precio de cierre y el precio más alto, que es donde llegó a estar ese precio de cotización durante el periodo de tiempo que nosotros establezcamos en el análisis, ¿no? Generalmente lo vemos con un periodo diario, entonces ahí es donde decimos, podemos observar mirando una vela durante el día, ¿sí? Cuál fue el precio menor al que llegó, cuál fue el precio mayor, y el cuerpo nos va a estar dando a qué precio abrió y a qué precio cerró, ¿sí? Esto hablando de una vela alcista. Ahora, si hablamos de una vela bajista, va a estar compuesto por las mismas cosas, va a tener un cuerpo, también va a tener una sombra inferior y una sombra superior, también va a tener, esa sombra nos va a mostrar a nosotros el precio más bajo en el que llegó a estar y el precio más alto en el que llegó a estar durante el periodo de tiempo que esté analizando, y se identifica de color rojo, tal cual muestra este gráfico, ¿verdad? Nosotros ahora igual quédense tranquilos que vamos a ir a una plataforma y vamos a analizar un poquito más y aprender a interpretar qué es lo que qué es cuál es la información, ¿sí? Que podemos sacar mirando una vela. Bueno, esto es lo que respecta a los colores y sus significados. Después, ¿cuáles son los principales sectores, ¿sí? Para clasificar una acción? Vamos a encontrar 11 sectores, ¿sí? Donde vamos a encontrar financieras, industriales, materia prima, salud, energía, servicios, consumo cíclico, básico, tecnología, telecomunicaciones y real estate, ¿sí? Estos son los 11 sectores en los que nosotros vamos a encontrar empresas, ¿sí? Y rubros en los que vamos a analizar para después poder invertir, ¿no? Dentro de estos sectores
hay acciones que son más agresivas que otras que son más conservadoras, pero al momento de analizar lo vamos a poder encontrar dividido, ¿sí?, en estos sectores. También vamos a ver una plataforma, vamos a dar un pantallazo de cómo buscar esta información para poder también analizar la situación de la empresa respecto a la competencia. Y ahora vamos a ver un poco lo que son las fuentes de información, ¿sí?, donde nosotros buscamos información cuando queremos buscar, por ejemplo, noticias o actualidad, ¿sí?, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en el mercado. Nosotros pusimos 3 ejemplos. Una es la página de Investing, ¿sí?, la de Forex Factory y la de Yahoo Finance. Esas 3 hay un montón, si ustedes buscan hay un montón. Nosotros, para no llenarlos de páginas, ¿sí?, ponemos por ahí la que utilizamos y la que más fácil acceso nos da a lo que estamos buscando. Si vamos a lo que es el análisis fundamental, vamos a citar 2 páginas, ¿sí?, importantes. Una es Finviz y la otra es Reuter. Después, si nos vamos más a lo que es el análisis técnico, nosotros acá le trajimos solamente lo que es TradingView, que ahora vamos a entrar para que ustedes puedan verla y empezar a familiarizarse, pero es una de las páginas que mayor información nos da quizás para el momento de cuando lleguemos a analizar técnicamente una acción o un CDR. Y después tenemos organismos, ¿sí?, la página del Banco Central, la CNB, el IAMC o de BIMA, donde nosotros ahí podemos ver diferentes informaciones o indicadores, ¿sí?, ya más de organismos, ¿no?, de organismo nacional, provincial o demás. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Si no, empezamos a indagar ahí un poquito 2 plataformas de todas estas para que se vayan familiarizando. No sé si alguno tiene alguna duda. Agus, no sé si vos querés acotar algo. Sí, Sergio. Estás muteado, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. No, que Ahora me quedaba con tu pantalla sola nada más. ok. No, mi pregunta es con respecto a las acciones y demás. Bueno, tal vez sea demasiado, ¿no? Pero evidentemente a la era digital debe ser todo digital, ¿no? Porque yo me acuerdo tiempos que cuando uno cotizaba en bolsa y tenía los bonos y demás, tenía bonos impresos. Exacto. ¿Es así? Exacto. No, ahora nosotros necesitamos, para poder acceder a ese tipo de instrumentos, necesitamos la figura del broker, ¿no? Que el broker es el intermediario entre nosotros y la empresa. Es el ente que puede operar en la bolsa de valores con nuestra instrucción, ¿sí?, de compra, de venta y en dónde. Pero sí, son plataformas en las que uno ya opera, ya el papelito ese Claro. que usted está diciendo, ya ahora es todo digital, todo por aplicaciones o plataformas en internet, ¿no? Perfecto. Discúlpeme, Sergio, no me trate de usted porque me voy a enojar. Bueno, listo, No, perdón, yo es digo, algo que yo, tengo, no es con vos, pero no, está bien, está bien. generalmente no No, suelo. es a título informativo. Yo conocí los bonos hace 45 años. Yo estaba haciendo, cortito, el servicio militar y el coronel del que yo era asistente tenía acciones en esa época, me acuerdo, la empresa era Sudamtex.
y me mandó a mí a retirar la parte de la liquidación de bonos. Me acuerdo que yo fui, tuve que hacer una cola en la empresa y me dieron un libraco como de estampillas que le tuve que llevar al tipo. Por eso preguntaba, porque después de esa época de bolsa y demás, hasta ahora no vi nada, por eso era la pregunta nada más. No, ahora está todo más digitalizado. No quiere decir que no exista eso, ¿sí? Usted cuando vos operás en la bolsa y haces movimientos o aperturás tu cuenta, tenés que cumplir ciertos requisitos, está todo regulado. Vos haces un movimiento y la CNB, con ese mail que vos registraste, con tu cuenta comitente, te envía, ¿sí?, qué movimientos fueron registrados, los documentos, el broker también te envía documentos, pero ya se hace todo en forma virtual, por mail, por cuenta comitente y demás. No es que dejó de existir eso físico que nos da el poder de lo que operamos, sino que ya es todo más digital. Martín, veo la mano levantada. Sí, Sergio, te hago una consulta. El momento de los plazos y, digamos, el ingreso para hacer una inversión en lo que es una acción, Sí. los plazos lo determina la empresa en la cual vos compras la acción, y por otro lado, bueno, si tenés un monto inicial en el cual podés invertir o, digamos, los montos son superiores. Y también saber si estamos hablando siempre de montos en dólares. Bueno, la primera era, repetime. La primera era si los precios lo determina la Si el periodo lo determina la empresa. El precio va a estar marcado por la oferta y la demanda. Ahora, el periodo lo determina el inversor, ¿sí? Vos podés entrar a vender o a comprar o a vender cuando vos lo necesites o lo creas necesario o tu estrategia, ¿sí?, o plan de inversión te dice que es momento o de comprar o de vender, ¿sí? Nosotros más adelante vamos a ver lo que es el análisis fundamental y el técnico, como dijeron los chicos, y ahí nosotros vamos a poder decir, bueno, el precio puede llegar a ser esto, puede llegar a ser lo otro. Todo basado en probabilidades, ¿no? Pero haciendo un buen análisis, tanto fundamental como técnico, vamos a estar con mayor probabilidad de que pase lo que el análisis nos está diciendo. Okay. Pero respondiendo a esa pregunta puntual, vos vendés y comprás cuando quieras. Nadie te dice que lo tenés que dejar por determinado tiempo. Claro, pero bueno, siempre con un respaldo en un análisis tratando de sacar el resultado más favorable. Exacto, exacto. Y los valores siempre los vamos a manejar en dólares. Tenés las dos herramientas, vos podés invertir tanto en pesos como en dólares. Nosotros usamos Liebre, por ejemplo, y también hay otras plataformas más, pero no, vos podés invertir tanto en dólares como en pesos. Perfecto. Muy bien, gracias. Y después había una tercera, ¿puede ser? La tercera... Sí, igualmente era prácticamente lo mismo que la primera pregunta, porque era bueno saber más o menos quién determinaba el valor, bueno, si trabajamos en dólares o en el tiempo pesos. Y la moneda. Claro, exactamente. Perfecto. No, sí, está todo respuesta. Dale, Gracias. perfecto, Martín, gracias. No sé si estoy viendo poquitas cámaras. Sí, Ernesto. Ernesto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Sergio, perdón. Cuando hablaste de CIDER, hablaste de la liquidación de dividendos de las empresas. Sí. Y los tiempos de la liquidación de los dividendos, ¿lo pone la empresa, lo limita la bolsa? ¿Quién es el que pone el tiempo de la liquidación de dividendos? Porque eso no me queda claro. Eso está establecido por la empresa. Hay empresas que pagan dividendos trimestralmente, otras semestralmente. Va a depender de la empresa. Claro, cada empresa en particular, perdón, disculpame que te conté. No, está Cada bien. empresa en particular paga los dividendos según, me imagino, su estatuto o una cosa así.
Sí, está predeterminado, digamos, cuánto va a pagar de dividendos, ¿no? Dependiendo de esa ganancia que tenga. Y Claro. los pagos son, o sea, varían los plazos de pago según la empresa. La empresa define tanto periodo como porcentaje de acción que paga por los dividendos. Excelente, gracias. Esa era la pregunta. No, de nada. ¿Alguna duda más? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, pasamos a ver las plataformas. Igual después abrimos un espacio por si se van generando durante lo que resta de la clase. Voy a dejar de compartir el PowerPoint para darle solamente un pantallazo. No quiero que se vuelvan locos con toda la información por ahí que van a estar viendo en estas páginas, pero sí que sepamos que lo que viene vamos a empezar a indagar en esto, ¿no? Entonces, denme un segundo que les voy a compartir. Ustedes díganme si se ve bien, si se ve muy trabado, si no, apago un ratito la cámara. ¿Pueden verlo bien? Háganme así con el dedo. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a esperar que cargue un poquito la página. La primera que vamos a ver un poquito es Finviz, ¿sí? Finviz, nosotros como vimos en el slide anterior, la vamos a utilizar más que nada para obtener información, ¿sí?, de las empresas y poder analizar más fundamentalmente, ¿sí?, a la empresa. Entonces, Finviz es una plataforma muy, muy buena. Yo me veo medio lento en la cámara, la voy a apagar un ratito por las dudas, después la vuelvo a prender, pero sigo hablándoles por acá. Nosotros cuando entramos en Finviz vamos a tener esta pantalla, vamos a observar esto, y si vamos al cuadrito este que está a la derecha de la pantalla, vamos a esperar que cargue. Vamos a ver lo que estuvimos hablando, ¿no? De cómo está dividido por sectores, ¿sí? Entonces, ahí vemos lo que es el cuadro de las tecnológicas, ¿sí? Servicios de comunicación, consumo cíclico, financieras, ¿sí? Real estate. Entonces, acá lo que vemos es dentro, a ver si lo puedo dibujar. No, no deja dibujar. Pero bueno, dentro de cada rubro, por ejemplo acá, tecnología, ¿sí? Vemos todas las empresas, ¿sí?, que están dentro de ese rubro y cómo es el comportamiento de cada una de ellas en el periodo de tiempo que nosotros querramos observar. Acá está en el día de hoy, ¿no? Que hoy, el día de hoy, se desplomó todo. Hubo una noticia ahí de la inflación de Estados Unidos, que bueno, el mercado no la tomó muy bien. Pero más allá de eso, el periodo se lo ponemos nosotros, ¿sí? Como esta plantilla de acá al costado, podemos ver lo que fue el día, lo que fue la semana, lo que fue el mes. Entonces, acá nosotros le vamos a determinar el periodo en el que vamos a evaluar esta cantidad de rubros. Entonces, como les decía, acá en este pantallazo vamos a ver el comportamiento, ¿sí? Si bajó, subió, se mantuvo, y también vamos a ver la dimensión, ¿sí?, de cada cuadrado o rectángulo. Nos va a dar también esa capitalización que tiene la empresa dentro de ese rubro, ¿no? Entonces, está buena este tipo de pantallazos así a grosso modo para ver cómo fue el comportamiento del mercado en general, ¿sí? Después, si queremos ir a cada una de alguna empresa puntual, podemos hacerlo. Yo ahora voy a volver para atrás. ¿Qué es esto? Nosotros podemos buscar
por el ticker, por ejemplo, ¿sí? En la parte de acá de abajo de Finviz, donde dice buscar ticker, podemos venir y decimos, bueno, a ver, vamos a buscar Apple. Entonces, este ticker, que es una de las definiciones que dimos en las diapositivas, es con lo que vamos a venir acá, por ejemplo, y buscar Apple, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar Finviz? Nos va a mostrar una enorme cantidad de información. Nosotros tenemos que saber qué mirar, ¿sí? A qué darle bola más que nada, ¿sí? Hay cosas más importantes que otras. Entonces, una vez que con el ticker, ¿sí? Buscamos la empresa, lo primero que nos va a arrojar es un poco lo que es el gráfico de velas, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otra página, no se preocupen, pero más que nada no quería que dejen de ver este tipo de cuadros, ¿sí? Donde está lleno de indicadores. Hoy no vamos a ver qué es lo que significa cada uno, para eso lo vamos a dejar a Agus la clase que viene, donde vamos a ver análisis fundamental, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar esta página para poder analizar ese análisis fundamental, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar un montón de indicadores, ¿sí? Que a nosotros nos van a decir cuál es el estado, ¿sí? De esa empresa, cuál es la proyección de esa empresa, cómo se viene comportando, cuáles son sus resultados, cuál es su proyección de acá a 1 año, de acá a 5 años. Entonces, por eso decimos que esta página es importante y que la vamos a utilizar mucho cuando lleguemos al análisis fundamental, ¿sí? Después, más abajo podemos encontrar todo lo que es balances, ¿sí? El cash flow de los últimos años, todo tipo de información que a nosotros nos va a servir justamente para, como dijo Dami, hacer ese análisis de sangre de la empresa para ver cómo está, ¿no? Si está saludable, si no, si nos conviene o no nos conviene invertir, o si tenemos que esperar a que mejore o bien los resultados fundamentalmente no están dando bien, entonces ya ahí pasamos al próximo, que es el técnico, para terminar de definir si invertimos o no invertimos en la acción. Entonces, básicamente en Finviz lo que vamos a ver es eso, ¿sí? La parte fundamental, los papeles, cómo está la empresa, si está saludable o no, en lo que respecta a estados, balances y demás. Y después, por otro lado, les voy a mostrar una página que nosotros usamos para hacer el análisis técnico, ¿sí? Vamos a esperar que cargue un poco. Como decía ahí la filmina, nosotros usamos TradingView, que nos brinda información para poder realizar el análisis técnico. Vamos a esperar un cachito que cargue. Y ahí les quiero mostrar un poco lo que son las velas y un poco lo que hablamos en la teoría para que lo veamos acá en los gráficos. Ustedes díganme si terminó de cargar. Todavía no salió. Como les dije anteriormente, no se impacienten, no se vuelvan locos por todo lo que están viendo. Vamos a tener una clase de análisis técnico donde vamos a ver bien de fondo esta herramienta, esta plataforma, pero sí la vamos a utilizar ya para empezar a introducirnos en el tema, ¿sí? Esta página es TradingView, como les dije, también nos va a brindar información de lo que es el comportamiento del precio, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces, vamos a tener un gráfico
donde en el eje Y vamos a tener los valores del precio, ¿sí? Y en el eje X el tiempo, ¿sí? Estas velas están seteadas para verlo por día, para ver la información por día. Nosotros lo podemos setear por hora, por semana. Eso lo vamos a definir nosotros al momento de realizar el análisis, ¿sí? Entonces acá lo que yo les quiero mostrar es, no se vuelvan locos por este movimiento de cosas que hay, pero le voy a hacer zoom a una barra que esté interesante, donde nosotros podamos sacar información. Y poder mecharlo con la teoría que vimos, ¿no? Vamos a ir por acá. ¿Ven bien ahí el gráfico? Sí. Sí, perfecto. Vamos a analizar esta vela. Esta vela que está acá, vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos todos viendo la vela que vamos a ver? Bueno, acá esta vela tiene el cuerpo, como dijimos, ¿sí? Tiene una mecha en la parte superior, ¿sí? Que es de menor longitud que la mecha de la parte inferior, ¿sí? Y nosotros, la idea es, al momento de verla, de observar esa vela, vemos cómo se comportó el mercado ese día, ¿no? Entonces, siempre se compara con el cierre del día anterior, ¿sí? Siempre se compara con cómo cerró el día anterior el comportamiento de esa empresa. Entonces, acá tenemos un cuerpo, tenemos una mecha superior y una mecha inferior, y si se fijan, la mecha inferior, ¿sí? Nos deja una sombra larga, ¿no? Comparada con la de arriba. Bueno, este tipo de velas, a nosotros lo que nos está, lo que podemos observar o la información que podemos llegar a sacar del gráfico, ¿sí? Es que hay lo que nosotros llamamos una fuerza, ¿sí? Alcista. ¿Se entiende? Ustedes imagínense que los que están arriba, que son los vendedores, empujan la acción, vamos a hacerlo para poder entenderlo con un ejemplo fácil. Todos los que están arriba, que son los vendedores, empujan la acción para abajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el precio baje. Y de abajo, los compradores no dejan que esa acción baje y empujan para arriba, ¿sí? Entonces, esta vela, ¿qué nos quiere decir? Que cuando empezó el día, el precio llegó a estar en este ejemplo, 92,32 dólares. ¿Sí? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Y como precio máximo en el día, esta vela llegó a estar en 97,47. ¿Sí? Durante el día el precio fluctuó entre esos dos puntos, ¿sí? Y después el cuerpo me va a dar dónde abrió esa vela y dónde cerró. Entonces, como cerró por encima del precio de ayer, cerró en color verde, que nos dice que cerró con una alza comparado con el día anterior. Entonces, lo que podemos ver y observar, información de esto es, una de las cosas, la longitud de la sombra esa que nos deja, ¿sí? Para nosotros poder determinar si la sombra tiene una longitud corta, bueno, estuvieron ahí moderadamente los vendedores y los compradores operando con normalidad. Si vemos, por ejemplo, esta sombra de acá, que también es larga, ¿sí? Vemos que la intención del mercado, ¿sí? Es que el precio no baje más
de donde llegó, por ejemplo, 87,74. ¿Sí? Los vendedores, o sea, el precio llegó a bajar hasta ahí, pero hubo una fuerte resistencia, ¿sí?, de los compradores para que el precio no siga bajando. Y ahí inyectaron, ¿sí?, compras, los compradores inyectaron capital para hacer elevar el precio de esa acción. Entonces, eso es más que nada lo que nos gustaría que se lleven, de empezar a interpretar la información que nos da la vela, ¿no? Después, cuando lleguemos al análisis técnico, vamos a ver cómo es el comportamiento, cómo son los patrones, qué son los pivotes, qué son las resistencias, los soportes, pero con eso hoy no se vuelvan locos. Hoy la idea es empezar a familiarizarnos con esta plataforma y empezar a poder observar qué información podemos sacar de este tipo de gráficos, ¿no? No sé si queda claro o si hay alguna duda. Vamos a aprovechar para ir charlando un poquito, si les va surgiendo algo, vamos a interactuando un poco. Sergio, ¿puedo yo preguntarte? Sí, Silvia. ¿Hay un cuadernito donde están anotados los tickers, los que representan, para saber las letras? Por ejemplo, pusiste Apple hoy, sí, pero hay muchas. ¿Hay una lista con los tickers? Sí, hay diferentes tipos de plataformas, de las que vimos, por ejemplo, donde vos tenés cuáles son los tickers y a qué empresa representa. Por ejemplo, acá hay una parte donde nosotros venimos en búsqueda de símbolos a buscar, pero si no, si ponemos, por ejemplo, que nos muestre todo lo que hago, por ejemplo, vamos a seleccionar solo acciones, nos muestra el ticker, ¿sí?, donde dice símbolo, el ticker y la descripción a qué empresa representa. Y en qué mercado operan, ¿no? Si son acciones que operan directamente en Estados Unidos, si no buscamos el mercado de acá de Argentina, ¿se entiende? Sí. Ok. Sí, en las diferentes plataformas de información está el listadito de los tickers por empresa. ¿Sí? Está bien. Listo. Gracias, Sergio. No, por favor. Bueno, como les dije, pueden seleccionar el mercado en el que operan, ¿no? Si yo selecciono Estados Unidos, el valor que me va a mostrar acá en el eje Y van a ser en dólares. Yo puedo analizar un CDR en el mercado argentino y el precio que me va a marcar es en pesos, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese peso, ese valor en pesos, ¿cómo está traducido? Está tomado con el valor y la cotización de la empresa de Estados Unidos. Pero como dijimos en la teoría, haciendo la conversión con la cotización del día del CCL, ahí es donde vemos cuánto vale en pesos esa acción del exterior. ¿Sí? Por eso esto es en lo personal. En lo personal, cuando yo analizo ya sea una acción o un CDR, en nuestra situación lo analizo siempre en dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque puede ser que ocurra, ¿sí?, que yo estoy analizando un CDR en pesos y ese CDR tenga una suba muy importante en el precio, pero por ahí no está dado al buen comportamiento de la empresa en sí, sino que acá el contado con liqui se disparó por alguna noticia o alguna decisión interna nuestra que haya hecho que el contado con liqui por ahí se dispare, ¿se entiende? O baje. Entonces, yo en lo personal, no quiere decir que todos tienen que hacerlo así, ni que es la única forma, yo trato de analizar siempre en dólares para sacarle ese factor de variación interno nuestro, ¿sí? Que el dólar un día está a 2.80, otro día está a 320 y el otro día 2.75, ¿se entiende? Solo esa aclaración.
Ahí lo veo a Fede con la mano Hola. levantada. ¿Cómo va, Fede? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Qué es las líneas de abajo de lo que estás explicando? Veo que tienen distintos colores. ¿Necesariamente es del mismo color que la que le corresponde? No, necesariamente no. Lo que nos muestra estas barras es el volumen de transacción que hubo en el día. ¿Sí? Día por día, ¿cuál fue el volumen que se operó de esta acción? ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de la liquidez y demás. El volumen que se transacciona durante el día. Y esto nos da también otra información. Como podés observar acá, más o menos, si yo trazo una línea promedio, ¿sí? Ponele que esté acá. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Ven la línea amarilla que marqué? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una barra grande, ¿no? Que sobresale del promedio, de lo que más o menos se viene manejando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese día hubo más volumen de transacción, alguien inyectó mucho capital, ¿sí? Y si esto lo combinamos con la barra, ¿sí? Vemos que es una barra bajista, ¿sí? Que nos deja una mecha en la parte inferior. Entonces, ese gran volumen, ¿sí? Pudo estar dado por gran cantidad de ventas que hizo que el precio baje, ¿sí? Pero los grandes capitales inyectaron dinero para no dejar que baje más de eso. Por eso deja toda esa mecha inferior larga, ¿sí? Que el precio llegó a tocar ahí, pero si se fijan cerró mucho más arriba. ¿Se entiende? Entonces, la parte de abajo del gráfico lo que nos va a mostrar a nosotros es el volumen de transacciones que hubo en el día. Y eso nos va a servir también para sacar información del análisis, ¿no? Les vuelvo a repetir, quédense tranquilos porque tenemos una clase entera de análisis técnico donde todo esto lo vamos a ver, ¿sí? Pero yo quería que se vayan con qué tipo de información y qué plataforma usamos. Después, aprender a usarla, quédense tranquilos que vamos a tener toda una clase de técnica. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, es eso. Nos va a marcar el volumen de transacción que hay en el día. En el día, si es que quiero, ¿no? Horas, semanas, meses, según el periodo que nosotros establezcamos. ¿Sí? Buenísimo. Ernesto. Sergio, ¿sabes qué? A mí, antes de que empieces con las preguntas, no me había quedado claro en la parte de donde vos dijiste cómo te dabas cuenta en la mecha Sí. cuando los capitales habían inyectado y la diferencia para que no decaiga la acción. En esa parte de la sombra no me había quedado claro. ¿Cómo te habías dado cuenta en eso? Si podés ser un poquito más por la longitud de la mecha. Creo que era el 29 de enero, en la que viste. Esta que vimos acá. A ver, ¿cuál era? Esta que está marcada acá. Sí, puede ser, ahí. Bueno, por ejemplo, en esa parte de la mecha roja, no me quedó claro cuál es el concepto que utilizás para decir, bueno, en esta parte inyectan los capitales para que no decaiga. ¿En la de al lado decís vos? ¿Cómo? No en la verde que está señalizada, sino en la de al lado. Claro, en la de al lado. En esta. Exacto. Bueno, acá esta vela puntual lo que nos dice es que durante el día hubo una gran lucha, ¿sí? Ajá, sí. Una gran lucha entre compradores y vendedores.
si te fijas ahí, el cuerpo de la vela prácticamente es nulo. Sí. Entonces, si el cuerpo de la vela está definido por el precio de apertura y el precio de cierre, ¿sí? Quiere decir que comparado con el día de ayer, ese precio casi no varió, ¿sí? De cómo abrió a cómo cerró ese día. ¿Se entiende? Sí. Y la mecha es lo que nos dice que a nosotros ahí hubo una gran lucha entre compradores y vendedores. Porque si te fijas, el cuerpo es completamente chato, hay un nombre de este tipo de velas, hay martillo, doji, hay un montón. Nosotros vamos a compartirles a ustedes un PDF con cómo se llama cada vela y qué nos quiere decir. Por eso les digo, quédense tranquilos, que esta info la van a recibir y la van a aprender a utilizar. Cuando lleguemos al análisis técnico, todo esto se lo vamos a compartir. Pero acá lo que vemos ese día puntual es una gran lucha entre compradores y vendedores, donde el precio prácticamente de apertura y de cierre no varió mucho, y la mecha tan larga nos decía, por ejemplo, por decirte un ejemplo que se entienda, ¿no? En un momento los vendedores hicieron que el precio llegue a 88,33, pero los compradores inyectaron dinero y hicieron que al final del día cierren 91,11. ¿Se entiende? No, por eso a mí no me quedaba claro, pero bueno, si vamos a tener a mí no me queda claro de eso. Pero si Es la vamos a tener longitud, una clase, la fuerza nos va a marcar la longitud de la sombra. Si la sombra tiene una longitud larga abajo del cuerpo, sí. Quiere decir que la presión, la fuerza, lo que buscó el mercado tiene una fuerza alcista, ¿sí? No quieren que el precio baje más de donde lo tocó. Entonces la mecha la va a dejar abajo, en la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Imagínate que de acá yo empujo para arriba al precio, ¿entiendes? Sí. Entonces, la fuerza alcista la vamos a ver en la mecha que marca la parte inferior. Y la fuerza bajista, la mecha que nos deja en la parte superior del cuerpo. Y ahí la longitud de la misma, ¿no? Claro, el ejemplo sería, ¿viste donde pusiste la flecha azul? Sí. Al lado, que hay una verde. Sí. Ahí en la verde hicieron, ahí en esa flecha verde, exactamente ahí, la fuerza fue para que baje. Así me queda claro cómo es. La mecha estaba abajo. Esta mecha, La parte verde, la que tiene. esta mecha sí. que puse en un rectángulo nos muestra Sí. fuerza alcista. Alcista, perfecto. Alcista. ¿Sí? ¿Por qué? De acá abajo, estamos parados, no sé si vos me ves, pero yo de acá abajo estoy empujando el precio para arriba para que no baje más de lo que lo están queriendo hacer bajar. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Entonces le meto una presión de abajo para arriba con esa fuerza alcista. Por eso me deja esa mecha de longitud más larga que la de arriba, ¿no? Excelente. Y ahora sí me quedó claro. Y en la inversa es cuando hay fuerza bajista. ¿Sí? Claro. Los compradores llevan el precio a un punto en el que los vendedores dicen, no, más de acá que no suba, y ahí ponen la presión bajista y la mecha queda marcada en la parte superior del cuerpo. Bárbaro, ahora sí me quedó claro. Gracias. Buenísimo. No sé si estaba Sergio o Ángel ahí, alguno de los dos. Ángel primero. Sí, Ángel. Dale. Sergio, escúchame, recién estaba diciendo en la vela alcista que la mecha que dejan, que la sombra de la mecha que se deja ver abajo es cuando inyectan dinero para que no siga cayendo, ¿está bien? Sí. ¿Y por qué de repente se comportan así? Porque es una empresa importante que no quieren que caiga porque tienen mucha inversión ahí, o eso no me quedó claro. Y ese es el comportamiento entre la oferta y la demanda del mercado, ¿no? Hay quienes mueven grandes capitales, ¿sí?
donde tienen Claro, intereses en claro. ciertas acciones o empresas, y eso van haciendo que Exacto. busquen que la empresa no baje más o que baje para comprar barato y después poder vender caro. Nosotros, como inversores pequeños, no movemos no movemos casi nada de la vela, ¿sí? Acá son los Claro, grandes claro. capitales lo que hacen mover el mercado, ¿se entiende? Sí, Eh, sí. Por eso te preguntaba si era porque ellos tienen mucha inversión ahí o por qué hacen ese comportamiento. sí, sí, es justamente porque buscan algo, o que el precio suba o que el precio baje, y lo que buscan acá, si, por ejemplo, ¿no? Si hacen que el precio baje es para comprar barato y después vender caro. Pero bueno, Claro, esto, que ahí también nos fíjense sirve a tranquilo nosotros. exacto, lo vamos a ir viendo bien cuando hagamos el análisis técnico. También tiene un Bueno, comportamiento que van a ver de patrones y demás, pero no los quiero marear con eso porque ya lo vamos a ver. dale, Sergio, 1.000.000 de gracias. No, por favor. Ahora sí, Sergio. ¿Estoy con el micrófono abierto? Sí, sí. Perdón. Esto es un promedio del día, ¿sí? Ahora, dentro de esa vela diaria que tiene precio de apertura, precio de cierre, y con las sombras lo que se fue variando, porque yo me metí en la página, no sé dónde vi, pero depende cómo lo vea, lo veo hora por hora y hasta lo veo minuto por minuto, velas. ¿Puede ser? Sí, sí. El periodo de tiempo lo determinamos nosotros. Acá esta vela está seteada para que Es un sea por resumen día. del día. Exacto. El comportamiento del día, desde que abrió hasta que cerró el mercado en ese día. Pero yo puedo analizar una acción o un índice en un periodo de 2 horas, de 5 minutos, de 3 minutos. Según lo que mi análisis necesite, yo puedo setear la plataforma para que me brinde esa información. Pero el tiempo lo determinamos nosotros. Perfecto, gracias. No, de nada. Sergio, si querés dejar de compartir, así nos vemos. Mientras leo un comentario que hizo Martín en el chat, si no me equivoco, se lo llama ballenas a los grandes inversores para determinar los valores de las acciones. Sí, es así, es real. Y son esos inversores que sí tienen la posibilidad de mover el precio por la dimensión de la inversión, ¿no? Como dijo Sergio, más allá de cuánto invertamos, sean 100, 500 o 10.000 dólares, no se mueve el mercado con esos valores, ¿sí? Entonces los grandes inversores que mueven millones de dólares o millones de cuotaparte de acciones, sí, lo que pueden hacer es, por ejemplo, como tienen posiciones dentro de esa empresa, cuando ven el precio caer, salen a comprar más. ¿Para qué? Para que no caiga. Al haber más demanda, el precio sube, porque ellos mismos lo hacen subir, porque necesitan que el precio suba para revalorizar su acción. ¿Sí? Leo otra pregunta del chat. A la hora de comprar acciones o CEDARs, ¿es mejor el análisis técnico o el fundamental? ¿De qué depende el tipo de análisis que hacemos? Ahí voy a hacer un comentario respecto a eso. No sé si vas a decir algo más, Sergio, y después agrego algunos comentarios. Sí, me quedan 2 slides nada más. Si quieren Dale. terminamos con eso y después ya abrimos el debate o las consultas. Dale. ¿Sí? Comparto eso. Ahí te respondo, NASA, ¿eh? Que son más que nada de cierre, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado acá. Ahora vamos a ver algunos puntos a tener en cuenta como para dar un cierre, ¿no? Nosotros acá ponemos que por mucho cuidado que tengas, siempre vas a tener posiciones perdedoras, ¿sí? Nadie puede asegurar lo contrario, y es lo normal, ¿sí? Perdón que pasó un motorizado por acá, no sé si se escuchó, pero... Perdón. Entonces, dice, por eso hay que tener un portafolio bien diversificado que nos permita ganar más de lo que se pierde. Y ahí es donde está la clave, ¿sí?
lo importante es aprender cómo gestionar y cómo poder controlar las emociones, temores y miedos, ¿sí? ¿Por qué ponemos esto nosotros acá? Porque queremos dejar en claro, ¿no?, que vos podés tener un análisis fundamental excelente, un análisis técnico excelente, que te diga que puede llegar a pasar esto, y cuando vos compres, haga lo contrario, ¿sí? Puede pasar. El que te dice que eso no pasa, que si sos un crack técnicamente y fundamentalmente siempre vas a ganar, te está mintiendo. Siempre va a haber posiciones perdedoras y ganadoras. Lo que nosotros tenemos que buscar es que las ganadoras se repitan con mayor frecuencia que las perdedoras. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos a tener operaciones perdedoras. Si ustedes compran un CEDAR y baja de precio, va a pasar. Esto es probabilidad, ¿sí? No es certeza. No sabemos qué es exactamente lo que el mercado va a hacer. No, porque el mercado se mueve por un montón de factores que nosotros no controlamos. Entonces, nosotros con un buen análisis fundamental y un buen análisis técnico, ¿sí?, vamos a estar mucho más cerca de que pase lo que el análisis me está diciendo, ¿sí? Vamos a tener mucha más probabilidad de que pase lo que pienso que va a pasar, pero certeza no voy a tener. Entonces, más que nada para dejar claro ese concepto, ¿sí?, de que es normal eso. Lo que nosotros tenemos que buscar es prepararnos, conocer, agarrar experiencia, ¿sí?, para que las posiciones ganadoras sean mayor a las perdedoras, pero que nos vamos a encontrar con los dos resultados continuamente, ¿sí? Y en la última parte donde dice lo importante es aprender cómo gestionar, ¿sí?, y cómo controlar las emociones, los temores y los miedos también. Vamos a llegar ya a una clase, bueno, de fundamental, de técnico, y también vamos a tener una introducción a lo que es el SP, donde por ahí vamos a ver un poco más lo emocional y lo psicológico. Cuán importante es también empezar a conocernos y empezar a dominar ese tipo de sentimientos, ¿se entiende? Entonces, no sé, la acción empieza a bajar y me vuelvo loco y mi plata, me vuelvo loco, vendo, y por ahí esa bajada, ¿sí?, nosotros lo vamos a ver en el análisis técnico, pero el movimiento está dado por un impulso y un retroceso, ¿sí?, cuando hablamos de tendencia. Entonces, como lo dice la definición, impulso y retroceso. El retroceso va a marcar una baja en el precio, pero el retroceso tiene que estar. Entonces, si yo me vuelvo loco porque veo que el precio empieza a bajar y vendo, voy a estar aceptando una pérdida que capaz que está dentro de mi análisis. ¿Se entiende? Entonces, por eso hablamos de no caer en esas emociones o en los miedos, ¿sí?, o en la euforia, ¿sí? El Bitcoin está volando, está en 60, listo, dale, entrá que está volando. Conozco un montón que entraron en 60. Y ahora no puede romper la barrera de los 23, 24. ¿Se entiende? Entonces, no caer ni en la euforia ni en el temor, sí en formarnos, en educarnos y en aprender a hacer buenos análisis. Más que nada venía a eso esta conclusión, ¿no? Y después, un mensaje: nunca pierdas la curiosidad, nunca te rindas, hoy estás más cerca. Y gráficamente lo que vemos es la persona de abajo, ¿sí?, que estaba tan cerca de llegar al objetivo, se rindió y se volvió, y el otro, que viniendo con esa fuerza y con esas ganas, lo más probable es que llegue, ¿sí?, a lo que está buscando. Entonces, nunca perder la curiosidad, nunca rendirse, y hoy sin dudas que están más cerca que ayer. Y una frase que no puede faltar de este fenómeno, ¿sí? Él dice que es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Es interesante esa definición de Warren.
Así que ahora si, Agus, abrimos ahí el espacio final de consultas, empecemos a interactuar, dejo de compartir, Dale, nos podemos ver todos. Deja de compartir, así nos vemos. Hago yo unos comentarios y después sí abrimos las consultas. Primero también para responder a NASA algunas cuestiones que por ahí yo fui anotando para conversar con ustedes y ver qué les parece. Lo primero es, Sergio nos agregó ahora una herramienta más a lo que estábamos viendo nosotros, en lo que era el portfolio de instrumentos en los que nosotros podíamos invertir. Otro más de renta variable. La semana pasada vimos las criptomonedas, ahora las acciones. Más allá de la categorización que hizo Sergio, sabemos que es renta variable, ¿sí? Yo intento que la acción que yo obtengo o el instrumento del que yo me hago se revalorice, suba su precio y yo gane con esa diferenciación, ¿sí? Entonces, el primer punto que yo quería aclarar es eso. Esto es una renta variable. Las categorías que dijo Sergio, recordándolas un poco, dijo acciones de crecimiento, acciones de dividendos y acciones defensivas. ¿Y esto por qué es, no? Porque yo, dentro de las acciones que voy a tener en mi cartera, voy a tener que definir qué tipo de riesgo voy a asumir. ¿Por qué? Las acciones de crecimiento van a ser acciones de empresas que buscan seguir creciendo y para eso, por ejemplo, buscan innovación, nuevos productos, nuevos servicios, y eso puede implicar que a la empresa le vaya bien o le vaya mal. ¿Sí? Entonces a mí me puede dar resultados muy buenos o malos. ¿Sí? Las acciones de dividendos probablemente sean empresas, y lo dijo Sergio también, que ya llegaron a un periodo de madurez donde no necesitan reinvertir las ganancias para obtener nuevos productos, sino que las empiezan a repartir, justamente, que esos son los dividendos, entre los accionistas. Entonces son empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, creo que había puesto Sergio en los ejemplos, McDonald's, mayormente son empresas que ya están en un punto donde no necesitan crecimiento, simplemente reparten ganancias, ¿sí? Y son las que mayormente tienen buenos dividendos. Porque hay empresas que, por ejemplo, Apple, que es de crecimientos y paga dividendos. Entonces vos decís, pero ¿cuál de las dos es? Bueno, te paga un porcentaje de dividendos bastante bajo si es donde vos buscás tener dividendos. La realidad es que, ¿y por qué marco esto? Porque nosotros cuando adquiramos, ¿sí?, acciones y la pongamos en nuestra cartera, vamos a tener que saber qué es lo que buscamos. Si yo busco una empresa de dividendos porque quiero tener una renta fija en dólares y me va a pagar un 3% anual, para eso me voy a una obligación negociable, que es lo que vimos el otro día. ¿Sí? O me busco algo de, por ejemplo, real estate, o me busco algo que sí me deje una renta fija de 9, 10 o 12%, como puede ser un índice como el S&P 500 anual. Entonces, ¿yo qué estoy buscando en esa acción? Quiero los dividendos, pero también busco una revalorización, también busco que suba el precio, porque si solamente me da el 3% anual en dólares, hay herramientas que me ofrecen mejor rendimiento. Mi costo de oportunidad está siendo súper negativo. Entonces, esas cuestiones son las que yo tengo que ir buscando para hacer mi elección de sobre qué acción. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay un montón de acciones en el mercado. Y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de identificar oportunidades. Y ahí es donde está el desafío, ¿sí? Otra cuestión, que Sergio la nombró un montón de veces, es que vamos a nosotros, ¿cómo voy a elegir esa acción? Bueno, a través del análisis fundamental y análisis técnico. Y con esto también le respondo a NASA. Hay un montón de estrategias. Y depende a quién escuchen, van a tener una u otra. Mi pensamiento y de ese ideal pensamiento es que los análisis técnicos y fundamental son complementarios, ¿sí? No hay uno sin el otro y es importante que estén en conjunto, ¿sí? Pero la realidad es que hay inversores que invierten solamente con alguno de los dos. Y hasta hay inversores que invierten sin ninguno de los dos. ¿Cuáles son esos inversores? Inversores que, por ejemplo, sin saber cómo les está yendo a Apple, dicen, a mí me parece que Apple, por cómo se viene comportando durante los años, siempre fue bien y yo invierto en Apple. No sé ni cómo vende, ni cuánto vende, ni cómo están siendo sus resultados, ni su cash flow, ni nada. No sé cómo está el precio, si está barato o está caro, pero yo lo compro hoy y dentro de 5 años seguramente vale más. No hace ningún análisis. Es un tipo de inversor. Está el inversor que solamente hace análisis fundamental y evalúa cómo se están comportando las ventas, cómo fueron las del año pasado, cómo son las de este año, cómo están teniendo ganancias, cuál es la ganancia bruta, cuál es la ganancia neta, cuál es el porcentaje de reinversión que tiene la empresa, que esto es un poco lo fundamental, ¿no? Que es justamente, como lo dice la palabra, son los fundamentos que nos da la compañía para nosotros elegirla. Y entonces hacen solamente esa parte, no me importa el precio, no me importan las barras que mostró Sergio hoy, no me importan las velas, si es verde, si es roja, si volumen, si no volumen, no me importa nada.
A mí me importa que es una empresa que yo creo que va a buen puerto, yo creo que viene innovando, yo creo que es líder de mercado, yo creo que va por buen camino, invierto y no me importa el precio en este momento ni cuál es la cotización de mercado, simplemente lo hago por la parte fundamental. Y por último, el último inversor es que te dice, no sé nada de la parte fundamental, no sé cuánto vende, no sé ni a qué se dedica, pero yo veo que por cómo están las barras es un buen momento porque hoy está barata. ¿Sí? Lo que nosotros le estamos sugiriendo de alguna manera o tratando de mostrar, y es lo que nosotros hacemos, es una complementación de ambos análisis. Nosotros primero vemos la parte fundamental, donde decimos o tratamos de llegar a qué valor, ya lo vamos a ver, pero intrínseco tiene la compañía, qué valor no de mercado, sino el valor real por cómo se viene comportando que tiene la compañía, cuánto vale su acción para nosotros, con algún cálculo, y decir, bueno, el comportamiento de los años que ya pasaron y cómo viene dando resultados reales por balance de la compañía me indica que es buena, mala o más o menos. Además, el precio está en un momento donde por las probabilidades y los patrones y las cuestiones técnicas que ya vamos a ver, también es bueno, ahí yo participo en el mercado o ahí yo veo una oportunidad. Entonces, complemento los dos análisis y de esa manera tomo la decisión de participar en el mercado. Nosotros cuando tomamos la decisión de invertir en alguna acción, es una elección nuestra. Si alguno puede decir, mira, la realidad es que Apple siempre rindió bien. Desde que está en el mercado, la tendencia del precio, más allá de algún vaivén o alguna caída, como por ejemplo puede pasar, que lo van a ver en gráficos de a más largo plazo, que todas las empresas en la pandemia cayeron el precio. ¿Sí? Porque es una cuestión súper externa que no tiene que ver con el comportamiento en sí de la compañía, sino con algo, con un contexto macro, ¿sí? Y de salud, ni siquiera tiene que ver con algo económico. Entonces digo, cuando veamos ese comportamiento decís, yo invierto en Apple porque siempre fue bien, o en Amazon porque sigo creyendo que va bien. Ahora, cuando busco oportunidades de empresas que por ahí no son tan conocidas, sí voy a tener que indagar en un poco más de información. ¿Sí? Cuando yo me meto en empresas como por ejemplo, algún banco, que yo la verdad no sé, es un banco o Mercado Libre, digo, sí, la conozco porque he comprado alguna vez, pero no sé cómo se viene comportando, si está barata, si está cara. Bueno, ahí sí es por ahí un poco más recomendable decir, le hago estos dos análisis, ¿sí? Lo que se viene ahora en adelante es una clase exclusiva de análisis fundamental y una clase exclusiva de análisis técnico. Entonces, no se vuelvan locos con eso, ni con las velas que mostró Sergio hoy, ni con esa mecha que dejó o no dejó, ni a qué llamamos soporte, ni a qué llamamos resistencia, porque vamos a verlo exclusivamente a eso. Pero sí tengamos en cuenta que hoy no es el objetivo que se vayan diciendo, bueno, ya puedo comprar acciones, porque la realidad es que no. Lo que nosotros le queremos decir es, esperen a tener los dos análisis, y después sí, el objetivo es que ustedes puedan realizar su propio análisis. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos es, una vez teniendo los dos análisis, buscamos oportunidades. A veces las oportunidades sabemos que son, por ejemplo, empresas que ya conocemos, y a veces simplemente indagamos y decimos, a ver, ¿qué empresa está barata hoy? ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros, no es necesariamente lo que tienen que hacer, pero respondiendo a la NASA tenía que ver con esto, porque alguno puede decir, yo quiero invertir en una empresa que conozco porque trabajé hace 3 años y me parece que es buenísima, y es válido. Es una estrategia y es respetable. Yo no te voy a decir, no, ahí no porque lo hiciste fundamental. Ahí, perdón, Agus, lo que nosotros nos va a ayudar a hacer el mayor análisis posible, ¿sí? Es, en la mayoría de los casos, si hago el fundamental y el técnico y los dos están bien, voy a tener mucha más probabilidad de que el precio haga y de sacar rendimientos que estoy buscando. ¿Se entiende? Como dijo Agus, hay gente que invierte solo por nombre, hay gente que invierte solo con fundamental, otra solo con técnico. Si vos complementás todo, ¿sí? En la mayoría de los casos, vas a tener más probabilidad de que el precio haga lo que vos estás pensando que va a hacer. Entonces ahí es donde vas a sacar mayor beneficio. ¿Se entiende? Pero bueno, ese tipo de compras de acción o de CDR lo va a definir el inversor y ya vamos a ver, pero cada uno va a tener un plan, una estrategia. Hay algunos que dicen, bueno, si mi acción llega a un 20% de rentabilidad, yo salgo. Listo, es válido. Llegó al 20%, salió, listo. Él cada 20% va saliendo.
O si mi acción baja más del 5%, acepto la pérdida y salgo porque no puedo arriesgar más capital que eso. Está perfecto. Eso lo va a definir cada inversor con su plan, con su estrategia, ¿sí? Entonces, en las clases que vienen vamos a ver lo que es una entrada, lo que es un stop, loss, lo que es un target, un take profit. Entonces, vamos a ir viendo eso. Pero cuanto más análisis hagamos de calidad, ¿no?, y bien hecho, más cercano vamos a estar a la probabilidad, ¿no? Más alta va a ser nuestra probabilidad de que lo que decimos que va a pasar pase. ¿Entiendes? Exactamente, exactamente. Lo interesante de este instrumento, ¿saben lo que es? Que nosotros podemos simplificar muchísimo la adquisición o complejizarla muchísimo. Y va a depender también de nuestra decisión, de nuestro tiempo y de lo que nosotros podamos hacer. Pero yo puedo, como les decía, simplificarlo muchísimo, decir, me gusta Apple, la compro, ¿sí? Sin ningún análisis de respaldo. ¿Es lo más recomendable? Para Agustín, no. Pero quizás vos decís, mira, yo lo hice 3 veces porque me gustó, porque escuché que iba a sacar un nuevo celular, qué sé yo, y me fue bien. Listo. Si vos tenés como fundamentarlo, está bien. Y después complejizarlo, me refiero a decir, le hago un análisis fundamental, bueno, veo el comportamiento de algunas métricas que la empresa, al ser una empresa que cotiza en la bolsa, está obligada a hacerlas públicas, esas métricas, esos resultados que dio en los años previos y en los que viene dando en este año corriente. Hacer un análisis técnico de varios periodos, por ahí de cómo se viene comportando en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, ¿sí? Cómo se viene comportando ese precio, y en base a eso sí tomar la decisión. Entonces, pues me puedo ir a un extremo o al otro, pero eso es lo interesante de que la decisión la voy a tomar en base a un análisis que voy a hacer yo, ¿sí? En cuanto a esto, es interesante porque el rendimiento de la acción va a estar dado simplemente por la revalorización del precio. Cuando Sergio mostró hoy los gráficos y mostró el cuadradito ese, ustedes habrán visto que estaban todos en rojo. Estaba todo en rojo y dijo, hoy se cayó todo a pedazos. Hubo una noticia de inflación en Estados Unidos, que el mercado no la tomó bien y se cayó todo. En algún momento alguien me dijo, está todo rojo, no es momento de comprar, ¿no? No sé si no es momento de comprar. Cuando está todo barato, yo compro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los momentos no están determinados por una noticia o por un color de una vela o de un cuadro. Están determinados por un análisis, ¿sí? Hay empresas que en estos momentos es el momento de comprar, ¿sí? Yo no les puedo decir cuál porque tendríamos que hacer un análisis y lo vamos a hacer juntos para tratar de identificar cuáles son el momento de comprar o cuál empresa está en un buen momento para comprar. Pero tiene que ver con esto. Nosotros lo que buscamos, si Apple está barata o cara, a mí me da lo mismo. Yo quiero que el precio vaya para arriba, ¿sí? Si está hoy en el mejor momento de mercado o en uno más o menos o en el peor, por ahí me da lo mismo. Lo que yo quiero intentar es que el precio, desde el momento que yo lo compre, desde el momento que yo adquiera esas acciones, suba, ¿sí? Y después van a determinar ustedes también, como dijo Sergio, cuánto quiero que suba para obtener mis rendimientos o para obtener mi target o mi take profit, como dijo él, que ya lo vamos a ver, o decir, bueno, yo lo dejo a largo plazo. Yo la realidad que hice mi análisis y creo que esto va a crecer indefinidamente. Tiene una tendencia alcista que por un año quizás crezca. Después veo cuánto saco de target. Pero yo un año lo dejo. Por ejemplo, puede ser una estrategia, ¿sí? Nosotros vamos a ver por ahí una estrategia de definir un target, donde decimos cuando llega a cierto porcentaje de mi inversión, retiro ganancias, ¿sí? Pero es una estrategia también válida dejarla, ¿sí? Esos son los comentarios que quería agregar yo de algunas cosas que me había notado. Y ahí es donde entra que en las grandes crisis, ¿sí?, es donde se ven la mayor parte de oportunidades también, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que estar preparado, hay que estar formado, hay que estar listos para cuando llegue ese momento, ¿sí? Obviamente nadie quiere una crisis, pero en esos momentos es donde muchas veces se presentan la mayor cantidad de posibilidades. Entonces hay que estar preparado. No hay que volverse locos. Y ahí entra lo que hablamos del capital emocional, no solo monetario, ¿sí? El emocional también, en no caer en el temor, en no caer en la euforia, en tomarnos las cosas con tranquilidad, en estar seguro de lo que hacemos. Y bueno, ¿y eso qué nos va a dar la seguridad?
la preparación, el estudio, la experiencia, ¿sí? Toda una sumatoria de cosas que a nosotros nos va a dar seguridad. A nosotros nos ha pasado que entramos en una acción y bajó, y che, mirá, viene 10% abajo. Estamos seguros de que lo que hicimos es probable que se vaya para arriba, tranquilo. Entonces, ¿pero qué nos da la seguridad? La seguridad nos da la formación, la preparación y la experiencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso, no se vuelvan locos, quédense tranquilos. Esta es la introducción, después vamos a ver bien, como dijo Agus, tenemos una clase de fundamental, una clase de técnico, y la otra clase es sin tema puntual, solo revisión de esas dos. Entonces, imagínense la cantidad de información que todavía nos falta recibir, ¿sí? Si tenemos una clase destinada para cada uno de los análisis y la tercera abierta a todas las consultas de las dos clases anteriores. Y hacer un análisis juntos. Hacer análisis juntos, ver qué planillas nosotros usamos y se las vamos a compartir, para decir, dejar registro, ¿sí? De la fecha en la que analizamos la acción, si el fundamental daba y no daba el técnico, si daba el técnico y el fundamental no. Bueno, todo eso, quédense tranquilos que lo van a recibir. Y quédense tranquilos que cuando avancemos con esas dos clases y hagamos la tercera donde vamos a buscar alguna oportunidad juntos, van a ver que es más fácil de lo que parece. Quizás en 15, 20 minutos encontramos una buena acción para comprar. Y pues, obviamente, las decisiones de cada uno, ¿no? Quizás yo la veo y digo, lo llamo a Sergio al otro día y le digo, ya tenemos que comprar esta acción, porque es buenísima. Y quizás a alguno no le parezca, eso también es subjetivo, pero van a ver que cuando avancemos en los dos análisis y en la clase que es de repaso y de práctica también, porque lo que tratamos de hacer nosotros es buscar alguna oportunidad juntos y que hagamos los dos análisis juntos, porque es donde ustedes van a tener la parte tangible de lo que estamos nosotros hablando en la teoría, ¿sí? Pero bueno, está bueno, es una herramienta de rendimientos variables que nos permite a nosotros despegarnos de lo que es la renta fija y por ahí ya buscar rendimientos un poco más atractivos. Es la realidad porque a nosotros, como les decía un poco en alguna otra clase, quien me dice yo quiero tener rendimientos exponenciales con una renta fija, como por ejemplo un plazo fijo, la realidad es que está complicada. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero hacer crecer, tener rendimiento de mi capital, casi obligadamente que me voy a tener que ir a una renta variable, ¿sí? Y una de esas rentas variables pueden ser las acciones. Entonces, por eso nosotros también les dedicamos a explicar qué son, introducirlas hoy, la parte más conceptual, y después analizarlas juntos, ¿sí? Porque la realidad es que una herramienta de renta fija no requiere tanto análisis, ¿sí? Es entender cuánto es la tasa, por eso hablamos de conceptos como tasa nominal o tasa efectiva, es decir, cuánto me paga, periodo, plazo, liquidez, no mucho más. Ahora, cuando hablamos de renta variable, donde yo voy a ganar simplemente con la variación del precio o la revalorización del precio, y bueno, tengo que entender qué pasa con este instrumento. Sí, tengo que entender o tratar, porque la realidad es que lo que vamos a hacer nosotros es hacer dos tipos de análisis con el único fin de tratar de anticiparme un crecimiento del precio. Es así. Yo quiero tratar de prever un posible crecimiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, con este análisis, con estos patrones, y por supuesto, que es probabilidad, ¿sí? No podemos dar certeza. Nosotros podemos hacer un análisis juntos acá, decir, esta empresa es una súper oportunidad y al otro día se cae un 15% y dicen, Agustín no sabe nada. Pero bueno, la realidad es que es probabilidad y lo que tratamos de hacer es anticiparnos a la posible acción del precio, ¿sí? Pero bueno, los quiero escuchar a alguno, se me cae toda la compu, lo quiero escuchar a alguno, a ver qué opina, qué le parece, tiene alguna consulta, alguna duda, que salga a ustedes. Sí, dale, Resto. Mi duda es la siguiente. Durante toda esta charla hablamos de casi a la pasada del bono AL30 para dolarizarnos. Tengo dos consultas sobre eso. Creo que fuiste vos que dijiste de comprar el AL30 para venderlo posterior en el AL30C, ¿verdad? ¿Es así?
Sí, en el C si querés hacerlo contado con liquidación o en el D si lo querés hacer MEP. ¿Sí? Ah, perfecto. La diferencia entre uno y otro, los dos te permiten operar acá, solo que si querés girar divisas al exterior, tiene que ser el CCL. El MEP no puedes. Ah, perfecto. Bueno, yo lo que te preguntaba era esto. Yo ponele que compre el AL30 mañana y lo quiera vender a posterior para hacerme de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para venderlo y cobrarlo en dólares? Porque si yo compro la L30, ¿cómo vendo la L30C o D, como me digo? ¿Se puede transformar? No me queda claro eso. Sí, 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 se puede. Y Ah, ahora hay una herramienta que es mucho más fácil que cuando, por ejemplo, nosotros iniciamos en Liebre, por ejemplo. ajá, Nosotros cuando iniciamos, comprábamos el AL30, ¿sí? Teníamos que esperar, parking se llama, ¿sí? Que a veces sí, tenés de 24 horas o de 48 horas, para poder, compramos el AL30 en pesos para poder venderlo en AL30C o AL30D y poder dolarizarnos. bien. ¿Sí? Eso lo teníamos que hacer manualmente. Hoy Liebre brinda una herramienta que se llama dólar MEP en un clic, ¿sí? Donde vos solo pones quiero hacer MEP, el monto en pesos, aceptás y automático, Liebre automáticamente te compra y te vende los AL30 para que vos te puedas dolarizar. Ah, está buenísimo El, eso. el AL30 es una opción, después tenés otros, pero el que nosotros usamos y la herramienta esta de mepearse en un clic es base del AL30. Ah, perfecto. Está bueno ese, yo lo vi, yo opero mi libro en algunas cosas y lo vi, pero me gustaba más aprenderlo a manejar comprando el bono y haciendo el Sí, intercambio. Después seguramente lo puedo utilizar al TIR de libre, pero quería aprender a manejarlo yo previamente. sí, es así, vos comprás el AL30, esperás el parking que hay que esperar y lo vendés contra el D o el C. El AL30 también, D o C, según lo que busques. Excelente, excelente. Esa era la pregunta. Sé que no tiene mucho que ver con esto lo que vimos, pero No, tranqui, me había tranqui, quedado bien. Gracias. tranquilo. No, por favor. Martín. No, yo un paréntesis nada más para lo que justo hablaban recién, que igual, yo que recién decía del dólar CCL, que tener también en cuenta, a veces ojo, porque yo compro dólar MEP, los valores. Como te decía Sergio, el parking es de 24 horas, pero bueno, a veces también va a variar los valores, a veces te conviene, me ha pasado el dólar blue estar más barato que el dólar MEP, eh, y a veces cuando pasan estos movimientos radicales entre los valores del dólar, a veces es más conveniente el blue que el MEP, a veces. Pero bueno, sí, estate atento porque a veces te puede llegar a generar alguna que otra pérdida y bueno, hoy en día nadie quiere perder. Pero nada, un paréntesis nada más. No, pero es así como decís, Martín, es real. O sea, cuando nosotros nos mepeamos, tengan en cuenta que compramos un bono, tenemos un parking y después lo vendemos en otra moneda. Entonces hay un desfasaje. Para que lo tengan en cuenta ahí, además de la cotización, sepan que dólar MEP y dólar blue, además, vuelvo a decir, de su cotización, operan en distintos mercados, ¿sí? O sea, uno es por el oficial y uno no. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen 500.000 pesos en la cuenta y quieren dólares y meterlos en el banco por X motivo, si sacan, van a la cueva, por decirlo, y vuelven al banco, pueden llegar a tener algún inconveniente. Claro, sí, En sí. ese caso, sí o sí lo tendrían que hacer por MEP más allá de la cotización. Eso ténganlo en cuenta, porque el dólar blue es mercado paralelo. Dólar Y MEP otra, es mercado oficial. Yo lo puedo hacer y el banco, por supuesto que me lo permite, porque es simplemente una negociación de bonos. En diferentes divisas, pero negociación de bonos. Salgo al broker, compro el MEP o compro el bono y lo vendo y vuelvo al banco. ¿Sí? La otra parte, por ahí sí me puede llegar a generar complicaciones. Esto también, un paréntesis para que lo tengan en cuenta. Perfecto. sí, y una aclaración también a hacer ahí es que ahora por una disposición
del Banco Central y demás, si nosotros nos mepeamos, ¿sí? Al momento en que convertimos los pesos en dólares, tenemos que mandar esos dólares a la cuenta de nuestro banco, ¿no? Después, si queremos, vuelve de vuelta al broker. Pero no es que pongo pesos en el broker, me dolarizo y empiezo a operar. No, por una disposición tengo que paso pesos, me dolarizo, vuelvo esos dólares y después vuelvo los dólares al broker, ¿sí? Esa es una disposición que hay y hay que tenerla en cuenta para no dormirse y evitar que si te olvidas, primero que nada, el broker es muy difícil que te deje operar en instrumentos dolarizados, pero en el caso que lo lleguen a permitir y vos te olvidaste de devolverlos al banco, puedes llegar a tener alguna intimación, alguna pregunta. Entonces, para evitar eso, acuérdense que si se mepean, tienen que pasar los fondos al banco y después, si quieren, lo pueden volver. O dejarlos en el banco e ir a retirarlo por ventanilla, según lo que ustedes quieran hacer. Vivi. No sé Sí, si dos estaba Vivi. preguntitas, buenas noches. Sí, dos preguntitas nada más. ¿Parking es el periodo que tengo de tiempo para operar? No, parking es el periodo que te congelan, si querés, el capital, que vos, por ejemplo, si mepeás, cuando compras el bono, el parking es lo que te lo frenan para que después lo vendan. Bueno, y mapear era la otra pregunta. Mepear es comprar dólar MEP. Claro, mepear es hacerse MEP. Ok, entonces Que comprar dólar MEP es compra Sí. y venta compran pesos de un bono y la venta en Sí. dólares del mismo bono. Eso está, y repetime lo de parking ahora. El Perdón. parking es el periodo que te obliga, ¿sí? En realidad es una regulación, pero es el periodo que te obligan a tener el dinero en ese bono, ¿sí? Te dicen, compras este bono, lo tenés que tener un día en posesión y después lo puedes Perfecto. vender. Eso es el Ahí parking. entendí. Perfecto, gracias. De nada. Esto lo hacen, la regulación del parking, nada, como dato de color, pero es porque a veces lo que se genera en el mercado es por la diferencia de cotizaciones, algo que se llama el rulo, que es cuando cotiza más caro, por ejemplo, la venta que la compra del bono, y lo que hacían los inversores, o que se puede hacer, es comprar y vender porque tenés pequeñas ganancias. Imagínense, no sé, cada 100 dólares, no sé, $1. Entonces, si no tenía parking, con las cotizaciones diferenciadas, compraban y vendían, compraban y vendían, compraban y vendían. O sea, los inversores estaban todo el tiempo comprando y vendiendo a $1 de ganancia, capaz que en el día era un montón de dinero, y eso es lo que se llama fuga de divisas. Eso pasa en el mercado de capitales y por eso la regulación del parking. Nada, como dato, ¿no? Ahora Sergio. Sergio. A ver. Hola, ¿ahora sí? Sí, se escucha. Sí. Ah, bueno. Escúchame, recién nombraste cueva. ¿Qué es una cueva? No, mentira. No, volviendo ahora a la parte de los bonos y me retrotraigo a cuando dio la clase Janina, que no la volví a ver, y ahora que estábamos hablando con eso. Para operar en bolsa hay que estar en un broker, Liebre, por ejemplo. ¿Y cómo es el tema para comprar y vender comisiones? Tiene una escala comisional el broker, ¿sí? Depende el instrumento que vos operes, tiene una comisión. ¿Sí? Las acciones, por ejemplo, tienen comisiones, los fondos comunes de inversión no tienen comisiones, porque te los ofrece el mismo broker, y es necesario siempre el broker, porque son las únicas entidades habilitadas a la tenencia de valores del mercado. Entonces, sí o sí se requiere que estén. Pero tiene una escala comisional que puede variar entre los brokers. Por ejemplo, Liebre tiene unas comisiones, Invertir Online otras. ¿Sí? Eso es un pequeño porcentaje de la operación que vos hagas. La realidad es que, por ejemplo, en acciones o en CDRs, no es nada. No es nada, es la realidad. Por ahí por comprar, no sé, compras 20.000 pesos en algún CDR y la otra vez me llegó un boleto de una comisión, creo que era 34 pesos la comisión. No es que es una cosa que por ahí te va a hacer cambiar de decisión, pero sí tiene una pequeña escala comisional. No te quiero dar el porcentaje porque no lo tengo claro, pero tiene una escala comisional. Para saber. Aparte, yo acá a la vuelta de mi casa compro dólares, pero es un negocio, no tiene forma de cueva.
Gracias. No, gracias a vos, Sergio. ¿Alguien Si más? alguno tiene alguna consulta, algún comentario que le haya quedado dando vueltas. Respecto a cuándo, esto lo repito, pero respecto a cuándo vamos a comprar una acción o cuándo vamos a ver una oportunidad de compra, todavía no lo van a saber, porque la realidad es que la respuesta está en saber hacer el análisis técnico y el análisis fundamental. Entonces, con esa consulta, si tienen esa pregunta, dicen, entendí todo lo que es acciones, pero ¿qué acción compro? Todavía no lo saben. Y está bien que así sea. Esperemos a la clase 9, que ya vamos Exacto. a tener visto los dos análisis y va a ser esa clase de consulta donde vamos a analizar juntos. Y el que se anime, traiga nombres, traiga análisis hecho y lo compartimos, pero tranquilo. Lo que vamos a esperar hacer, hasta la clase 9. y les spoileo un poquito la clase 9. Les spoileo un poquito, pero porque está buena la dinámica y capaz que se la digo en la clase 8, para la clase 9 solamente hay una semana. El objetivo es que veamos la clase que viene, análisis fundamental, la siguiente, análisis técnico, y la otra, que es repaso, es preferible y más rico para ustedes que no sea tanto repaso y que sea más práctica. Por supuesto, nosotros estamos a disposición y si quieren estar las 2 horas haciendo unas consultas, nosotros respondemos con un vasito de agua de por medio y se terminó. Pero es más rico para ustedes si pueden, por ejemplo, de la clase de análisis fundamental y técnico, que sacarse las dudas en el momento, o después por el grupo, o después viendo la grabación una vez más, y cuando hagamos la clase de repaso, que yo por supuesto voy a traer alguna que yo identifique, alguna, y después la vamos a analizar juntos, pero sí tener alguna identificada, pero también estaría bueno que ustedes digan, che, indagué en TradingView, en la clase de análisis fundamental y técnico vamos a pasear juntos sobre las plataformas, indagando un poco más para que ustedes la vean, pero si en la clase de repaso o de práctica, digan, mirá, yo miré esta acción, veo esto y esto, ¿qué te parece? Y que lo podamos compartir y discutir entre nosotros. ¿Por qué? Porque está bueno, porque ahí sí van a tener realmente lo que es hacer un análisis. Por supuesto va a estar más o menos completo, pero lo podemos discutir entre todos los que estamos acá. Va a estar Sergio, Damián y yo, por supuesto, dando nuestra opinión y por qué sí o por qué no nos parece el análisis que han hecho ustedes. Entonces, no les digo todos, nosotros vamos a traer obviamente alguna que otra, pero está bueno si ustedes también lo pueden hacer. Y ahí solo una aclaración, si hay alguien que va a querer indagar un poco en TradingView más que nada, se pueden generar un usuario, ¿sí? No es necesario que paguen ningún paquete de nada, con la opción gratuita y básica ya está bien, ¿sí? Va a ver que le van a aparecer anuncios de comprar esto por 100 pesos por mes, por 200 pesos por mes, no le den bola a eso. Con el usuario gratuito ya nos alcanza para hacer el análisis. Entonces, por las dudas se los aclaro. Acá me lo quieren actualizar a versión de prueba 3010. Tranqui, ustedes pueden usarlo, la normal pueden usarlo, gratuito, digamos, nos va a servir. Así que en ese sentido no paguen nada. Listo. Y cuando hagamos análisis y tengan una buena posta, hacemos como dije yo, en el curso de finanzas, cuando estuvieron ustedes, hacemos una vaquita, invertimos todo en una fija. Metemos ahí. Sí, de hecho después les voy a mostrar la que analizamos en la edición anterior, qué es lo que pasó, una locura. Pero está bueno porque analizamos todos puntos, identificamos puntos de posible participación y después tenemos un par de clases más para ver qué pasó. Invertamos o no, quizás alguno va corriendo a invertir porque le parece un buen análisis o una buena oportunidad, o nosotros mismos, o sin invertir, igual podemos ir a ver, hubiéramos comprado acá, ¿qué hubiese pasado? Eso también está bueno. Entonces traigamos, y si cada uno puede hacer el análisis, también dice, a ver, ¿qué pasó con donde yo iba a comprar? Aunque no compremos, ¿sí? Aunque diga, hago un análisis, yo hubiese comprado acá, ¿qué pasó? Si fue para abajo, debería revisar el análisis, aunque puede pasar que haga un análisis bien y se vaya para abajo. Pero en principio reviso un análisis, porque puedo estar cometiendo un error, y se fue para arriba y decir, bueno, hice un buen análisis, acá hubiera tenido oportunidad de ganancia. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda más o algo.
Si le van surgiendo dudas durante estos días, ya saben los canales de comunicación, saben que pueden contar con nosotros para evacuar dudas, tanto con nosotros tres o entre el mismo grupo. Saquen las dudas por ahí y nos vamos respondiendo entre todos. ¿Sí? Si no hay más comentarios y nada más, podemos dar por finalizada la clase. Pero bueno, si va surgiendo algo, ya saben, ¿sí? Cuenten con nosotros, no tengan vergüenza, ninguna pregunta es pava, ninguna pregunta, nada. Ustedes háganla y nos respondemos entre todos, ¿sí? No tengan vergüenza y anímense. ¿Sí? Gracias. Así que bueno, no sé si hay algo más, Dami, Agus, creo que podemos... lo liberamos. Dale, perfecto. No. Gracias. 21:30, ojo, Adiós. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sergio.